Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, la líder invitada es la doctora Esperanza Martínez, médica, ex ministra de Salud Pública, actualmente senadora y candidata a presidente de la República por el Frente Guazú. Con la doctora Esperanza Martínez vamos a hablar de salud pública. ¿Cuál es la situación en este momento del Ministerio de Salud Pública, sus desafíos, aquellas cosas en las que hemos mejorado en términos de salud pública a lo largo de estos 33 años post-Stroessner y aquellas cosas en las que hemos empeorado? También vamos a hablar de política y de las elecciones para presidente 2023 y cuáles son las alternativas o cuáles son las chances del Frente Guazú ante la concertación nacional. Antes de empezar con la presentación del programa, quiero agradecer al doctor Carlos Mateo Valmelli. Él me hizo llegar este libro, se llama El Andar del Lobo, libro escrito por el doctor Carlos Mateo Valmelli. Lo estoy leyendo y en realidad es un libro de lectura súper recomendada. Lo recomiendo. El Andar del Lobo del doctor Carlos Mateo Valmelli es un libro realmente atrapante. Muchas gracias, doctor. Seguramente muy pronto vamos a conversar aquí con el doctor Carlos Mateo Valmelli, no solo sobre el libro, sino también sobre actualidad y política. Empezamos el programa, como siempre, agradeciendo a las empresas auspiciantes, Bancop, un banco con raíces, y Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes, empezamos a hablar con la doctora Esperanza Martínez, aquí en Líderes desde los estudios de ABC TV. Líderes es presentado por Bancop, un banco con raíces. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Dicen que la vida de campo es tranquila, que el contacto con la naturaleza es único. Ahí no existe el tráfico, tampoco el ruido, que depende solo del clima. Dicen que el dinero se hace prácticamente solo, que trabajas sin horarios, sin jefes, y te vas a dormir tranquilo. Sabemos de tu esfuerzo. Bancop, un banco con raíces. Ya estamos en compañía de la doctora Esperanza Martínez. Buenas noches, doctora. Gracias por acompañarnos en Líderes. Muy buenas noches, muy agradecida por la invitación. Un saludo especial también para la audiencia. Doctora, ¿cuál es su especialidad como médica? Bueno, yo hice al inicio la residencia en medicina interna. Estuve como médica residente, después fui instructora, hice docencia en la cátedra de semiología y clínica médica que se dan en el cuarto y sexto curso. Y ejercí la profesión como médica clínica casi 15 años. Y posteriormente, cuando fue el proceso de los últimos años de la caída de la dictadura, conseguí una beca fuera de Paraguay porque todas esas becas eran por el gobierno, yo no era del Partido Colorado. Okay. Entonces empecé a hacer salud pública en la Universidad de Lovaina y ahí comencé a migrar de la atención clínica directa a la salud pública y después terminé abrazando con más pasión la salud pública, porque creo que los médicos hacemos siempre, yo relato esto como un proceso. Cuando eres estudiante, médico recién recibido, el concepto es atender a la persona, salvar vidas, prevenir enfermedades, pero siempre es la relación individual. Pero cuando te toca esa misión en un país como Paraguay, donde la población no tiene acceso económico para pagar
el tratamiento, pagar la placa de tórax o cualquier otra cuestión, y tampoco el sistema le ofrece. Entonces entras en esta frustración de que sabes lo que hay que hacer, pero no podés hacer. Y migrás a lo que son las políticas públicas y pensar de transformar el sistema de salud. Y me tocó ser ministra y ahí me di cuenta que no basta los cambios sectoriales, sino que hay que cambiar todo un país en lo económico, en lo político, porque la salud no es solamente la red de hospitales, sino es lo que comemos, lo que tomamos, lo que respiramos, donde vivimos, si tenemos empleo, si tenemos educación. Todo eso es parte, digamos, de lo que llamamos los determinantes en salud. Y entonces es como los médicos terminamos haciendo política. Qué bueno, doctora. Más adelante me gustaría conversar con usted acerca de esto. Tomé nota aquí, transformar el sistema de salud y, por supuesto, el ecosistema social, los determinantes, como usted le llama. ¿Integró usted, doctora, aquella generación de médicos donde estaba el doctor Carlos Filisola, Desiree Masi, que hicieron de clínica su trinchera de resistencia contra la dictadura? Así es, somos todos compañeros de esa época. Bueno, a mí me tocó actuar como estudiante en el centro, estudiante de medicina. Estuve en algunos periodos integrando por lo que era en ese momento el movimiento independiente, el Frente de Estudiantes en Medicina, el famoso FEM, y el que representaba al oficialismo era el MUR, y eran las dos fuerzas que debatíamos en tiempos de estudiantes sobre la dictadura. Y posteriormente me tocó ser fundadora de la Asociación de Médicos del Hospital de Clínicas, y comienza esa lucha allá por el 94, 95, 96, que fue el momento más álgido, donde el primer debate se llamaba Salarios para Todos, porque habían más de 200 profesores, instructores que no tenían salarios. Ya post-dictadura. Antes de caer la dictadura. Estamos hablando 94, 95... 89. 84. 84, 85, 86. 89 se da la caída. Todas esas reivindicaciones de salarios en plena época del gobierno de Stroessner. Así es. Allí había una costó eso que la detengan alguna vez, doctora? Estuve en uno de los procesos donde cayeron el doctor Ursino Barrios y otros colegas, y el doctor Filisola y yo estábamos de guardia en el hospital. Y yo tengo una anécdota allí que a pocas casas de la casa paterna donde vivía en ese momento, estaba una persona a quien yo asistía, a su madre, etcétera, y él viene a conversar con mi padre y le dice que no venga Esperanza porque yo soy informante aquí de la comisaría séptima y tengo que avisar si ella viene. Y como yo era la mamá de su madre, entonces me avisa para que yo no viniera. Y creo que me quedé como 3 o 4 meses viviendo en el hospital y no salimos todo ese proceso. Allí vino la intervención que encabezó Schreiber, que en ese momento tomó la comisaría local, y los cambios de guardia lo hacíamos a través de la comisaría, y la comisaría decidía hoy hay cambio de guardias, hoy no hay. Todas las asambleas que se hicieron en ese momento, donde de un reclamo salarial se convirtió también en un reclamo sobre el sistema de salud, sobre políticas de salud, sobre medicamentos. En ese momento el hospital de clínicas más que nunca era el emblema del hospital de los pobres, ya que el Ministerio de Salud estaba muy partidizado. Y también posteriormente de allí surgen también las reivindicaciones sobre la democracia, sobre la restitución, digamos, de los derechos humanos, etc. Y no es menor lo que sucedió cuando cae la dictadura y el general Rodríguez asume la presidencia. Uno de los primeros hechos políticos es ir al hospital de clínicas, y recuerdo prometer la compra de las primeras lavanderías de carácter industrial, porque las mujeres allí lavaban con la mano
la sangre, el moco, la materia fecal, todo. Las lavanderas eran mujeres emblemáticas, tenían contratos precarios, no tuvieron acceso a jubilación, personas que tenían 20, 30 años en piletas, no sé, de la época cavernaria. Y todo eso se descubrió con el movimiento de clínicas. Entramos a los comedores, entramos a las lavanderías, había todo un reclamo sobre políticas públicas de salud. Y ese hecho de colocar por primera vez fue como una reivindicación a todo este periodo de lucha y fue muy simbólico para enfermeras que incluso pudieron acceder a una jubilación sin haber entrado al sistema oficial porque tenían contratos precarios. O sea, el sistema de salud siempre fue una no prioridad de los gobiernos. Y siempre se instaló en el Paraguay que el sistema público era para los pobres, el sistema de IPS era para más o menos la clase trabajadora y el que podía tenía que ir al sistema privado. Pero nunca hubo una responsabilidad de un sistema público que pudiera hacerse cargo realmente como hay hoy en la mayoría de los países desarrollados. Apuestan a un sistema que realmente sea protector universal de la mayoría de la población. Correcto, correcto. El doctor Guillermo Sequera, aquí en el programa, me había dicho, si comparamos nuestro sistema de salud con el sistema de salud de los países socios del Mercosur, somos el África del Mercosur. Así es, nosotros estamos en... Lo que pasa es que en Paraguay la salud pública y el sistema de salud quedó en la década de los 60, de los 80, donde en toda América Latina se pensaba que los indicadores malos de salud materna, salud infantil, acceso, cobertura a la salud, se debía a la falta de servicios. Entonces lo que ocurrió en esa época fueron los proyectos con el Banco Mundial, con el BID, de construcciones de cadenas de servicio. Por eso que tenemos todos los centros de salud, todos los hospitales regionales, tienen más o menos 30, 40 años. Y en ese momento la salud eran pequeños centros de salud con pequeño personal. También teníamos una población más escasa de la que tenemos hoy. Y los hospitales eran el centro para todas las atenciones. Entonces, al hospital llega el que se va a vacunar, el que se va por un accidente de tránsito, el que hoy tiene COVID, el que tiene cáncer, el que tiene que hacerse una cirugía, el que tiene que retirar un certificado médico, el que tiene que controlarse la presión. El hospital era el modelo. Hoy el avance de la tecnología hace que pensemos en grandes ambulatorios y dejemos el hospital que cuesta sostener, que es caro, porque hay que dejarlo abierto 24 horas. Lo dejamos para 5 cosas: para la urgencia, para el tema de las internaciones clínicas, para las internaciones quirúrgicas, para la terapia intensiva y para las grandes especialidades. Todo lo demás se puede sacar de los hospitales y hacer redes de menores complejidades hasta llegar a los sistemas de atención primaria, que vuelve a recuperar con los médicos de familia esa relación médico-paciente, donde el médico conoce tu familia, conoce a tus hijos, conoce a tu esposa, conoce las condiciones sociales, hasta conoce las particularidades que a veces hay de violencia o de presencia de personas con discapacidad o con personas con dificultades de algún tipo. O sea, el médico que vuelve a recuperar esa mirada donde centra la atención en las personas. Correcto. Porque ¿A través de la USF? A través de las USF. Y eso permite que la salud llegue, en este caso, a los 7 millones de paraguayos. Si te fijas en la epidemia del COVID, por ejemplo, Chile, que tiene un buen sistema de médicos de familia, abordaron toda la vacunación de las personas de tercera edad, toda la atención del parto y de otras cosas que fueron descuidadas en nuestros sistemas de salud. Lo hicieron porque tenían censado. ¿Qué hace un equipo de familia? Para nosotros la definición era
cada 5.000 personas un equipo. Entonces tú puedes saber que hay, no sé, 30 niños, 20 embarazadas, 50 hipertensos, 40 diabéticos, o gente de la tercera edad, o gente que está encamada, o niños con discapacidad. Y uno puede planificar incluso la provisión de medicamentos. Todo este tema de la corrupción, de que la gente va y retira de los hospitales, que se comercializa, toda la corrupción que haya inficionado a nuestra sociedad, pudiéramos controlar con no más de 2.000 equipos de familia en todo el Paraguay. Entonces, un ministro de salud o una ministra dice, los 2.000 equipos que reporten cuántos diabéticos hay y qué modalidades de tratamiento. Entonces, uno puede tener una certeza de un 90% y puede planificar y sobre todo le puede llegar la atención a la gente. Nosotros llegamos a Disculpe que la interrumpa, doctora. Sí. 2.000 equipos de unidades de salud familiar. Sí. ¿Cuántos profesionales entre médicos, enfermeras o asistentes requeriría integrar esos 2.000? Bueno, ¿tenemos esa cantidad de gente? Sí, claro que tenemos. Nosotros, nuestro equipo de familia en realidad se hizo modestamente con un médico, un auxiliar de enfermería, una licenciada en enfermería y algunos promotores de salud, 3 o 4 promotores. En otros países puede ser integrado también por gente que haga rehabilitación, se puede tener un pediatra por las especificaciones, como es el sistema español, por ejemplo. Y lo que hace el médico de familia y el equipo de familia es centrar su mirada en la población y planifica las acciones del sistema de salud para llegar a la gente. Cómo es hoy nuestro sistema tradicional y cómo aprendemos en la Facultad de Medicina, es a que el médico y el sistema de salud está aquí donde estoy y te espera que vos te enfermes y vengas a consultar conmigo. Entonces el médico está en su consulta sentado esperando que lleguen los enfermos. Cierto. Hoy el sistema de salud sale a buscar, hace screening de población. Por ejemplo, el ejemplo de España, porque yo soy una persona que cree que Paraguay tiene que migrar hacia un sistema público parecido al sistema español. Es en muchas similitudes entre nosotros. Es más, desde la Comisión de Hacienda y la Comisión de Salud del Senado hemos solicitado una cooperación a la embajadora de España en Paraguay para traer a expertos y conocer el sistema con sus fortalezas y debilidades, que seguramente las hay. Por ejemplo, varones que tengan más de 50 años entran al sistema de prevención de cáncer de colon o de cualquier cáncer intestinal, estómago. Y eso es solamente hacer un análisis de materia fecal para que con un colorante se pueda ver si hay sangre oculta en la materia fecal. Okay. Entonces uno planifica, si tiene registrado a toda la población, cada 2 años. El sistema hoy se manda por WhatsApp, en España lo mandan por correo y le dicen, Federico, el 15 de mayo al 20 de mayo puedes pasar por una farmacia, retirar el frasquito, tomarte la muestra, dejar en la farmacia y nosotros recogemos. Y hacen un screening de toda la población. Claro. Encuentran 10 personas con sangre oculta, son las 10 personas que se identifican y se hacen otros estudios más costosos para confirmar o no, porque pudiera no siempre ser cáncer, pudiera ser otras enfermedades. Entonces, lo podemos hacer con el cáncer de cuello uterino, lo podemos hacer con el tema de la próstata en los varones, podemos hacer con el cáncer de mama, podemos trabajar con los diabéticos, con los hipertensos, y también, como te decía, pensar en los determinantes sociales y en cómo funciona la sociedad. Por ejemplo, si en una comunidad tienes una fábrica que trabaja allí, donde la gente termina a las 5 o 6 de la tarde sus actividades, el sistema de salud tiene que pensar que la atención materno-infantil pudiera tener un horario extraordinario de 5 a 9 de la noche.
para que las mamás trabajadoras y los papás trabajadores puedan recurrir. Y a lo mejor se compensa mejor a los médicos o se busca alternativas para compensar ese horario extraordinario. Pero ¿qué es lo que hacemos? Pensar en cómo llegar a la gente. Correcto. Ese es el cambio filosófico importante, y que la salud esté cerca de donde uno vive y resuelva allí el 80%. Correcto. ¿Cuántas unidades USF de salud familiar hoy están funcionando? Bueno, nosotros dejamos unas 800 unidades en el 2012. Esas tuvieron avances, retrocesos. Creo que hoy no llegamos a más de 900 en los últimos 9 años de los dos gobiernos. ¿Y de qué depende o qué se necesita para llegar a las 2.000 y que cada una tenga aproximadamente 4.000 personas en su radar de cobertura? Decisión política. Decisión política, apostar, porque como es un cambio de paradigma. ¿Plata, doctora? Es plata y voluntad política. Cuando nos tocó a nosotros, iniciar el proceso, lo que había hecho el presidente Lugo es un gabinete social. Recordarás que el ministro López Perito coordinaba con el presidente y nos pidió a cada uno de los ministerios sociales, a salud, a educación, a niñez, que eligiéramos 2 a 3 temas prioritarios a desarrollar. Y nosotros elegimos, uno de ellos fue el tema de la atención primaria. Por lo tanto, para cada año, para los 5 años hubiera sido, pero para los 4 años, nosotros hicimos una propuesta de crecimiento. Y ahí viene la propuesta más interesante. Perdón, doctora, que la interrumpa, porque me parece importante aclarar. ¿Existían ya las USF antes de su gestión o fue su gestión la que generó las unidades de salud familiar en el país? Comenzó nuestra gestión. Nosotros entramos en agosto del 2008 y en noviembre de ese año hicimos las 5 primeras unidades en Los Bañados, con la idea de desarrollar el modelo, porque el modelo estaba teóricamente diseñado por un equipo que habíamos trabajado previo a las elecciones. Nosotros hicimos un equipo de compañeros. ¿Era Chile el modelo, doctora? En general es un modelo universal. La atención primaria es una estrategia de la organización que tiene más de 30 años en el mundo. El modelo inicial realmente comenzó en Inglaterra con los médicos prácticos que le llamaban y los médicos de familia, todo el sistema inglés, a pesar de que es la cuna del capitalismo, en lo que hace a la salud, ellos siempre tuvieron un sistema social de derechos, exacto. Y ellos lo que han hecho es comenzar, y le estoy hablando de la década del 50 del siglo pasado, esta mirada del médico de familia y el médico que se ocupaba, de la historia clínica y de los determinantes sociales, y ese es el modelo básico para entrar al sistema, de la red de hospitales. Eso lo tiene España, lo tiene Brasil, lo tiene Argentina, lo tiene Chile, lo tiene Cuba, lo tiene Canadá. O sea, en realidad es un modelo que el propio desarrollo de la tecnología nos obligó a hacer. Porque ¿qué pasa en medicina? Lo que hoy conocemos como la medicina moderna no tiene más de 40, 50 años. Si miramos la década en el siglo pasado, en los años 30, 40, comienzan los sistemas tipo IPS en el mundo. Okay. Pero antes los hospitales eran hospicios que manejaban religiosas. Todavía el hospital de clínicas creo que sigue con algunas hermanas. Esa era un poco el cuidado con la ayuda de la iglesia, de la caridad. Después comienzan las profesiones que hoy conocemos de salud. Pero la tecnología no tiene más de 60 años. ¿Y qué hizo? Comenzó a revolucionar los medios diagnósticos, las especialidades, y entramos en esa fascinación de que el especialista era el objetivo de toda la medicina. Y que, tenemos hoy cirujanos que hacen solo mano, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasó? Ese costo de que cada ciudadano en un país que pretendemos bajo el concepto de derecho a la salud tiene que tener acceso,
piensa que, por ejemplo, todos los hipertensos solamente tengan que ser vistos por cardiólogos. Okay. En el Paraguay no tenemos esa cantidad. Que todos los pacientes epilépticos tengan que ser vistos por un neurólogo. Entonces, ese crecimiento exponencial del costo de las especialidades en crear los especialistas, en formarlos, en el uso de la tecnología, es importante, pero no permite la universalidad, no permite que ese avance le llegue a toda la gente. Y entonces allí es que se revisa y dice, muchas de las cosas lo puede hacer un médico general, un médico de familia, y derivemos a la especialidad aquellas cosas que se necesitan. Y ahí viene el caso de la diabetes, de la hipertensión, claro, por ejemplo, claro, que puede manejar un médico clínico. Ahora, tenemos una persona diabética con insulino dependiente, que aparte tiene problemas de tiroides, que está con cáncer, que es una persona con problemas cardiovasculares, etcétera. Bueno, lo derivamos a especialistas que tienen mayor complejidad. Pero el resto es cuestión de darle la medicación a tiempo, ayudarle a bajar de peso, que tenga una alimentación saludable, enseñarle a cocinar. Correcto. Para que lo coja. Entonces, hay todas estas medidas, son medidas que finalmente no terminan. Eso produce conflicto con los médicos, que yo suelo hacer el chiste que hacía el doctor Ignacio Iramay, decía, ¿cuál es la diferencia entre los médicos y Dios? Decía, que Dios no quiere ser médico, pero todos los médicos queremos ser Dios. Entonces, hay una dificultad de cambiar estos paradigmas, porque creemos nosotros los médicos que estamos para, para parar el corazón, para cambiar una válvula, para hacer las grandes intervenciones de la enfermedad. Y cuando nos ocupamos de la salud, ¿verdad? Yo siempre hacía ese chiste, ¿no? Que a mí me eligieron para ser ministra de salud, no ministra de la enfermedad. Y uno va a una comunidad y te piden ambulancias, y te piden terapia, y te piden todo. En cambio, a veces el agua que se toma en la comunidad, me pasó en el Chaco que me fui a Bahía Negra y el agua que venía a IPS para consumo de los médicos y los pacientes era agua cruda del río, porque se había descompuesto la máquina de procesar y estaban así hace 2 años. Entonces, ¿cuántas enfermedades se transmiten? Entonces, todo lo que hace al tema de los hábitos de la gente, de la práctica del deporte, de la alimentación, es tan importante en ese caso, doctora, unir la salud con la reforma agraria y producir alimentos que no tengan contaminantes, que no tengan químicos. Correcto. Y que tengamos una alimentación de calidad. Doctora, ¿cuánto es hoy el presupuesto para el ministerio, el presupuesto anual para el Ministerio de Salud Pública? ¿900 millones, 1.000 millones de dólares? Sí, más aproximadamente. O menos, aproximadamente. ¿Y cuánto debería ser para tener un sistema más proactivo con la salud que llega cerca de la gente a través de las USF? En general, los organismos internacionales hablan de que los países por lo menos deberían llegar al 6% de su PIB como inversión pública. Nosotros en Paraguay 6% del PIB, lo cual sería más o menos 2.400 millones de dólares. Así es. Sería como una meta, porque nosotros en Paraguay tenemos, creo que, hacer 2 cosas. La primera es definir una política a largo plazo, que pudiéramos decir, queremos llegar a este sistema en 15 o 20 años, ojalá antes, pero es lo más razonable. ¿Cuáles van a ser las líneas estratégicas? Y hacer un compromiso político de la sociedad, de todos los sectores, de los trabajadores, de la política, de los políticos, de los empresarios, porque esto va a implicar reformas tributarias, y decir, esta es la línea, y durante 5 o 6 presupuestos comprometer el avance. Por ejemplo, las unidades de salud de la familia, si se hubieran mantenido como una política, nosotros en estos casi 10 años que pasaron desde la salida nuestra, hubiéramos llegado al 100%. Y a lo mejor hubiéramos estado avanzando en la red de servicios, modernizando la red de diagnósticos, el sistema de transporte, el sistema de gerenciamiento,
nosotros creemos que hoy el sistema tiene que ser una gran planificación por territorio y por población. Okay. Y estamos calculando en términos financieros, hay un equipo que está trabajando para el 2023 y creemos que tal vez una meta de $55 per cápita como una meta inicial para poder avanzar en el tema de la inversión pública que permita crear una red. Porque el problema que tenemos nosotros en Paraguay es que todo nuestro sistema de desarrollo se concentra en capitales o en algunas ciudades, en Asunción y Central, correcto, en Encarnación, en Caguazú, en Ciudad del Este, pero vos te vas a Emboscada o te vas a Guarambaré o te vas... Y el mundo se detuvo hace muchos años y nadie piensa en ellos. Nunca el gobierno central piensa en los 300 municipios. Entonces yo tengo una teoría de que el nuevo gobierno debe pensar en 6 territorios de desarrollo del Paraguay, basados en población y territorio que nos permita tener, en vez de 17 departamentos, 6 territorios donde cada territorio va a tener particularidades. Y pongo los 2 ejemplos extremos, Alto Paraguay y Boquerón, que son la mitad del Chaco, por lo tanto, 1/4 del territorio del país tienen aproximadamente 89.000 personas. El sistema de salud para un territorio de 100.000 kilómetros cuadrados con 89.000, algunas concentradas y otras dispersas, debe ser diferente al de Central, para Asunción, Central, Cordillera y Paraguarí, que tiene 3.200.000. O el sur, Misiones, Itapúa y Ñambucú tiene 800.000 personas. Entonces, ¿qué necesitamos? Que en estos territorios nos pongamos de acuerdo cómo va a ser la red de servicios de salud para resolver el 80%. Okay. ¿Cómo vamos a hacer el sistema educativo? El modelo productivo. Vamos a desarrollar la industria, vamos a desarrollar la agricultura familiar campesina, vamos a desarrollar el turismo. ¿Cuál es el modelo de desarrollo? Correcto. Y entonces comprometernos a que los presupuestos sean integrados y por territorio. En ese territorio yo digo, ¿qué le falta de electrificación? ¿Qué le falta de servicio de agua? ¿Qué le falta de caminos? Porque todo eso es sistema de salud. O sea, porque una mujer muere de parto porque no hay caminos y está lloviendo. Está demostrado que las mujeres analfabetas tienen mortalidad perinatal de los niños menores de 1 año, recién nacidos hasta 1 año. Es directamente proporcional a la educación de la madre o de la cuidadora o del cuidador de ese niño. Okay. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que debatir en un proyecto, yo le llamo de refundación del Paraguay, pero en acuerdo de políticas públicas que de alguna manera los paraguayos de todos los sectores tenemos que acordar. Pero si nosotros tenemos una hoja de ruta clara, si tenemos los lineamientos claros y trabajamos de manera articulada, ¿por qué yo planteo estos territorios, Federico? Porque en el caso del norte, yo pongo Concepción, San Pedro, Amambay y Canindeyú. Allí hay cerca de 60 municipios y 4 gobernadores. Nosotros necesitamos que el gobierno central, con una mirada de desconcentración en la inversión y en la planificación, se siente con los 60, no sé si es el número exacto, correcto, de intendentes y los gobernadores, y digamos, ¿qué va a hacer el gobierno municipal? Que pueda hacer una serie de tareas en la prevención, en el acercamiento de medidas, por ejemplo, todo lo que sean servicios locales, si hay que hacer un centro de rehabilitación, si tenemos que hacer hogares de acogidas para madres con maltrato o para niños, si tenemos que hacer servicios de atención de la salud.
Evidentemente hay muchos de estos que van a ser instalados en los municipios, pero bajo un acuerdo político le damos el recurso al intendente y controlamos que el intendente construya lo que tiene que hacer y no se termine siendo un multimillonario. Y como vamos a tener que hacer las proyecciones de los hospitales por cada 100.000 personas, cada 150.000, los criterios que tomemos, hay municipios que van a tener un hospital que va a abarcar a 5 o 6. Claro. Porque hay municipios que tienen 8.000 personas, 5.000 personas, deberían tener 2 equipos de salud. Y ese acuerdo político, donde la gente pueda visibilizar que acá estamos construyendo algo para todos los paraguayos, sacar la partidización del sistema público, sobre todo en salud y educación. Porque el sistema tiene que ser, porque yo pago mis impuestos, yo tengo derechos y me tienen que atender el que votó por mí y el que no votó por mí, y el que me quiere y el que no me quiere. Correcto. Pero esos grandes consensos que cuesta mucho en tiempos electorales, a mí la gente me dice, Esperanza, a la gente no le interesan los programas. Sin embargo, la gente reclama programas. Y yo le digo a los compañeros con quienes queremos construir esta gran concertación de la oposición, yo les digo, tenemos que tener esa hoja de ruta, porque no solamente hay que llegar, hay que gobernar y hay que dar resultados, porque hoy la gente está cansada de los discursos. Y cuando una política de salud no tiene presupuesto, no es una política, es una propaganda política. Cuando yo digo, voy a hacer 50 unidades de familia y tengo el presupuesto, como lo tuve en ese momento, se convirtió en una política pública. Si no lo hubiéramos hecho, hubiera sido una propaganda política. Y yo creo que ese es el gran desafío para el 2023, que cualifiquemos la política, salgamos de estas ofensas personales, de toda esta mirada, digamos, de cuotas de poder, y pensar y soñar que este país, que tiene 7 millones de personas, que tiene bono demográfico, que tiene acuíferos de agua que hoy es valioso, va a ser el oro del siglo, tenemos tierra fértil, tenemos 3 hidroeléctricas, tenemos bosques, tenemos minerales, tenemos pocas dificultades étnicas, no tenemos guerras internas, no tenemos una geografía, no sé, tenemos bendiciones como para ser un país que garantice los derechos de todos y que podamos vivir Doctora, en le quiero paz. consultar, dentro de este plan sanitario, ¿qué opina usted respecto a la cobertura de salud de los funcionarios públicos, que hoy todo está dirigido a el sector privado? Bueno, yo apuesto a que tengamos un sistema público de salud donde tengamos que ir todos los paraguayos y paraguayas. Y estas privatizaciones, que ha sido una descomposición del sistema, porque ¿por qué el sistema público en muchos casos ha fallado? Por causa mismo del personal de salud, en algunos casos, en donde en vez de que los trabajadores de salud reclamen un mejor salario, al cual tienen derecho, entramos en este tema de usar los aranceles, que fue el caso de la gratuidad, cobrándole a la gente y haciendo el privadito, como decíamos antes, y cobrándole a la gente. Yo creo que el sistema de salud tiene que recuperar esos subsidios que se tienen al sector privado, y el sector privado se puede vincular con el sistema público a través de contratos de sus prestaciones, pero no este desvío que se hace a expensas de la calidad del sistema público. En el tema de los funcionarios públicos, ¿es mejor destinar ese dinero que hoy va a los seguros privados al Ministerio de Salud y que los funcionarios públicos sean atendidos en la salud pública, o enviamos ese dinero al IPS? El dinero de la salud seguirán aportando los funcionarios públicos a sus cajas de funcionarios públicos, y enviamos al IPS ese dinero que hoy va a los seguros privados y son atendidos en el IPS. ¿Cuál de las dos alternativas es mejor? Bueno, en Paraguay tenemos que debatir cuál va a ser el sistema público universal, si va a ser un modelo
basado en rentas públicas, como es el caso del sistema español, donde ellos unificaron la seguridad social y convirtieron hace varios años a través de un proyecto de reforma y convirtieron en un sistema público con rentas generales. O pasar a un sistema de seguro universal como lo tiene Alemania o como lo tiene Francia y otros países. Eso es como modelos generales. Okay. Yo soy de la teoría de que ese debate es un debate que tiene mucha connotación política, intereses políticos y que va a llevar un tiempo. Cuando me tocó ser ministra de Salud, ¿cuáles fueron las premisas que yo planteé? Casi no teníamos parlamentarios, de modo que pensar en grandes transformaciones era muy difícil. Éramos el primer gobierno de transición, teníamos que dar resultados, entrábamos por primera vez. Y la premisa fue la siguiente: hacer todo lo que la ley nos permite, todo lo que nos permite para cambiar la calidad de la atención, el modelo de atención, la inversión, tanto en el IPS con el Ministerio de Salud, pero que comiencen a conversar para que en el momento de las inversiones, por ejemplo, Concepción, teníamos un hospital construido recientemente, hacía pocos años. Del ministerio. Del ministerio, y tenía que hacer IPS. La pregunta es, si acá no teníamos resonancia magnética, este sistema nuevo, en el caso del IPS, pudiera invertir y venderle el sistema al Ministerio de Salud para la gente no asegurada con un costo y hacer intercambios financieros, claro que lo podemos hacer. Entonces, hay un debate para definir el modelo, pero mientras ese debate, que va a llevar un tiempo, la idea es que ambos sistemas mejoren en calidad y que tengan una conversación, que tengan una complementación de servicios, y allí también entra el sector privado. Perfecto, perfecto. Doctora, si es presidente de la República el año que viene, ¿quién es el candidato o la candidata ideal para ministro o ministra de Salud? Hay mucha gente competente en el sistema de salud. No quiero adelantar todavía un nombre porque creo que estas cosas se hacen como equipo de gobierno y yo quiero ser parte de una concertación y seguramente va a ser una cosa que lo vamos a decidir en equipo. Yo creo que las mujeres tenemos un sistema de liderazgo que apostamos a lo colectivo y apostamos a un proceso que permita una construcción de gobernanza política. Y a lo mejor son mis aliados quienes me van a sugerir un nombre y será cuestión. Pero sí quiero reivindicar que el Ministerio de Salud y fuera del Ministerio de Salud hay gente competente y que tiene esta mirada de renovación, esta mirada de cambios profundos para el sistema de salud. Y también reivindicar que a mí me tocó ser ministra en un ministerio que teníamos, creo que es 35.000 funcionarios. Yo sí llevé 20 personas a quienes yo particularmente convoqué. Seguramente pueden mirar las estadísticas, cuántas son afiliadas al Frente Guazú. Pero lo que hicimos fue, Federico, conversar con la gente y rescatar a la gente en el sistema público, que es a veces apartada porque no tiene padrino político, etcétera. Entonces lo que yo hacía era entrevistar por grupos a la gente. Por ejemplo, para cambiar un hospital, un director de hospital llamaba a las enfermeras y decía, ¿con quiénes ustedes trabajan mejor? ¿Con quiénes no trabajan y por qué? Y todos te decían, el doctor Federico él es muy buena persona, el doctor Federico. Y cuando 10 personas diferentes, en momentos diferentes, dicen que Federico es un buen médico, probablemente lo sea. Correcto. O cuando todos dicen Esperanza, con ella no se puede trabajar, Esperanza, y comenzamos. Entonces lo que hacía son como filtros colectivos, y después hicimos también colegiados de gestión, porque Salud Pública tiene que abandonar el modelo autoritario que tenemos nosotros como país y como chip los paraguayos. Todos los hospitales y los servicios son servicios colegiados. Es un director con un equipo de dirección, donde están los médicos, las enfermeras, el personal de limpieza, el personal de seguridad.
¿eso qué ayuda? A que yo no me convierta en una persona arbitraria, a que no le traiga a mi chico y a que no le traiga a mi pariente, a que no termine obedeciendo al sistema político y realmente sea un trabajador de salud. Perfecto. ¿Por qué quieres ser presidente de la República? Federico, primero por este desafío que te decía, que pasé un proceso de conocer desde la intervención individual que uno puede tener como profesional a una especialización técnica a la administración de un ministerio y después ver la necesidad de las transformaciones que se necesitan en el país. Y creo que he tenido una experiencia que seguramente tendrá detractores, habré hecho cosas y habré cometido errores, pero creo que tengo habilidades para la gestión pública, tengo la experiencia del legislativo que sobre todo te enseña a construir coaliciones, a construir confianzas, a poder armar consensos cuando venimos de procesos diferentes e intereses diferentes. Y la administración del Estado necesita de personas, y creo yo representar ese perfil, que vengan con la firme intención de hacer transformaciones y no tener nada detrás. Yo no tengo patrones, no tengo sectores económicos, soy una persona que siempre vivió de su profesión. Creo que tengo una historia personal que puede ser, y creo tener estas habilidades de ejercicio de políticas públicas, pero también de construir consensos, alianzas, porque el que quiera hacer cambios en este país no es fácil, no es solo la lapicera. Hay que tener esta habilidad de conversar con todos los sectores, de tener capacidad de negociación, de mirar la gestión como un proceso colectivo. No mandamases, no super niñas. Yo no creo ser super niña, no creo ni mesiánicos, ni patrones, ni autoritarismos. Si se quiere hacer los cambios, hay que construir consensos, no solamente con la política, con los empresarios, con los gremios, con la sociedad en su conjunto. Y creo que tengo esas habilidades que vienen generalmente de las mujeres que somos casi como históricamente gestoras colectivas. Doctora, mencionó las transformaciones, liderar las transformaciones que necesita el país, aparte de las transformaciones en términos de salud, que nos explicó muy bien el modelo. ¿Qué otras transformaciones necesita el país? Bueno, transformaciones económicas. El modelo económico Paraguay viene instalando un modelo extractivista donde todos nuestros recursos que son importantes prácticamente los entregamos sin ningún tipo de cadena de valor. Y la única manera de enfrentar a la pobreza y la desigualdad es apostando a un modelo económico que vaya creciendo, que es un poco el reclamo al sector empresarial paraguayo, que nunca apostamos a la industria paraguaya, que nunca apostamos a un desarrollo en términos de tecnología, en términos del uso del conocimiento científico, de preparar a los jóvenes, digamos, para que el Paraguay, con la producción que tenga, le dé valor agregado y que ese valor agregado sea el que genere empleo y el empleo sea la medida a salir de la pobreza. Los tecoponal, la tercera edad, todos los subsidios son medidas de emergencia, correcto, pero no deben ser nuestro modelo. Por otro lado, compensan, pero no transforman. Tenemos una necesidad de hacer una reforma, tributaria, una reforma agraria, una reforma del sistema de salud, una reforma del sistema de educación, una reforma en el sistema de la justicia, por dar los marcos más importantes. Y en el tema de la reforma agraria, creo que nosotros tenemos que definitivamente tomar el tema de un catastro nacional y empezar por un gran diagnóstico
y pensar en la agricultura familiar campesina como uno de los valores sociales importantes y que también podamos territorializar la producción de alimentos bajo el modelo agroecológico para que podamos comer la ensalada que vas a comer esta noche en tu casa. Probablemente el locote, el tomate, lo que sea, son introducidos por el contrabando o introducidos por importaciones sin que hayamos logrado garantizar que el tomate paraguayo tenga calidad, tenga mercado, claro, tenga precio, tenga transporte y genere el empleo que necesitamos. Okay. Cada tanto los tomateros terminan tirando sus productos en la calle, cerrando la ruta, etc. Y para que este modelo pueda funcionar, tenemos que apostar a los pequeños emprendedores, a las MIPYMES. Paraguay se está desarrollando una clase empresarial que apuesta, digamos, a salir de ese esquema torcido de los proveedores del Estado que se fusionaron con la corrupción, con los amigos políticos. A eso se agregó la narcopolítica, el lavado, el contrabando, la falsificación, la triangulación. Tenemos que romper con eso y tenemos que pensar que este modelo económico nos permita crecer, porque vamos a generar un mercado interno y tenemos que pensar en un gobierno que tenga una visión de integración al Correcto. Mercosur. Tenemos la capacidad de intercambiar alimentos por petróleo, alimentos por gas, alimentos por minerales, por conocimiento tecnológico. Perfecto. Y sobre todo, Federico, algo que dicen muchos los empresarios, Paraguay es una atracción porque acá hay pocos impuestos, porque no debería ser esa para mí el atractivo. No es que tenemos que tener pocos impuestos, salarios muy bajos que terminan produciendo una clase trabajadora que no es capaz de ser ni siquiera consumidora, porque no les alcanza ni siquiera para ser consumidores. Nosotros tendríamos que pensar que tenemos energía, que tenemos tecnología, que tenemos juventud con formación profesional y que la gente venga porque hay oportunidades de desarrollo reales, hay energía barata, hay condiciones de transporte, hay inversión pública, no solamente en carreteras, sino también en la salud, en la educación. ¿Por qué no soñar un Paraguay moderno que apueste a que la inversión, lo paraguayo sea un orgullo paraguayo? Pocas campañas de identificación nacional. Si trabajáramos con los niños en la escuela, como hacemos en salud, y le dijéramos a los niños, cuando vas al supermercado, pedile a papá y mamá que te muestren el jabón paraguayo, la harina paraguaya, los fideos paraguayos, y el niño es un gran conductor de la conducta de los adultos. Entonces uno tiene vergüenza de decir que al final toda nuestra canasta no es paraguaya. Correcto. Y cómo ese tipo de acciones de manera colectiva, yo confío en que puede ser una estrategia de profunda revolución cultural en el Paraguay. Perfecto, doctora. Tengo que hacer una pausa, le voy a hacer una pregunta y me la responde regresando de la pausa. ¿Qué tan cerca o lejos está el Frente Guazú de sumarse a la concertación de partidos de la oposición para las elecciones del año que viene? Hacemos una pausa y regresamos para cerrar el programa con la doctora Esperanza Martínez. Dicen que la vida de campo es tranquila, que el contacto con la naturaleza es único. Ahí no existe el tráfico, tampoco el ruido, que depende solo del clima. Dicen que el dinero se hace prácticamente solo, que trabajas sin horarios, sin jefes, y te vas a dormir tranquilo. Sabemos de tu esfuerzo. Bancop, un banco con raíces. Continuamos con la doctora Esperanza Martínez. Doctora, ¿qué tan cerca está el Frente Guazú de poder integrar la concertación?
Bueno, ese es el debate que estamos terminando desde la semana pasada. Esta semana, la próxima, estamos también en acercamiento a las candidaturas, a los liderazgos más importantes de los partidos de la oposición. Personalmente, cuando entré en la carrera a la presidencia de la República, siempre vine con un espíritu de unidad. Siempre vine para ser parte de la construcción de una unidad. Creo en la unidad y hay una expresión mía en el día de la presentación que decía que quede claro que a pesar de las dificultades, a pesar que parece engorroso el camino, más temprano que tarde vamos a encontrar los partidos y movimientos de la oposición una fórmula que nos permita llegar en unidad, que tengamos un proyecto claro y que podamos construir gobernabilidad política, tanto a nivel de los liderazgos como hacemos desde el Frente Guasuí y Monguetá, también con los territorios, con los liderazgos, con los gremios, con los profesionales. Yo tengo mucha confianza de que la oposición va a llegar unida, no sé el 100%, pero va a haber una gran unidad en una chapa, en una agenda programática y en una agenda de gobernabilidad. Doctora, ¿le preocupa que eventualmente como candidata a presidente de la República o como candidata a vicepresidente de la República por la Concertación termine no ganando las elecciones y usted deje de integrar el Senado? Bueno, yo creo que en política uno toma opciones. Yo, en el caso mío, es una opción personal de vida, de contribuir al proceso de democratización y de construcción de una sociedad basada en derechos en el Paraguay. Hoy soy senadora, mañana puedo no serlo, puedo ser presidenta y no serlo, pero eso no va a cambiar mi posición de seguir trabajando por el Paraguay y de seguir trabajando, porque estos cargos siempre son circunstanciales y uno tiene que tomar los desafíos. Yo confío en que vamos a hacer ese gobierno. Podré en otro momento integrar o no otros espacios de la gestión pública, pero Esperanza como militante, como mujer, como mamá, tiene un compromiso hasta el último momento en que mi sistema nervioso me permita ser una persona inteligente y dueña de mis actos. Porque en la política no solo se trabaja desde los partidos políticos, se trabaja desde los sectores gremiales, comunitarios, con las organizaciones de las mujeres, etc. Y Esperanza no es una mujer que se va a quedar en su casa a ver la televisión, ¿verdad? Estoy siempre en cualquier causa social, en cualquiera, y lo voy a seguir estando porque creo que es un compromiso de vida. Muy agradable y enriquecedora la conversación con usted, doctora. Gracias por acompañarnos. Al contrario, un placer compartir contigo esta charla y agradecer a la audiencia que nos ha acompañado. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches. Líderes fue presentado por Bancop, un banco con raíces. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998.